vanguardias. Su contexto de producción, su parangón con el contexto actual, ¿es la actualidad un terreno fértil para nuevas vanguardias? Esto vamos a intentar dilucidar ahora, y para ello hemos invitado a Natalia Flores, escritora, editora y docente, a charlar, y a Celina Jury, quien va a intervenir desde la música. Para empezar, recordemos la etimología de vanguardia. Me voy a poner profe de lengua para recordar esto que seguro ya recuerdan, lo de avant-garde, ¿no? Del francés avant, que a su vez extiende su procedencia del latín avant, sin nada delante. Y al francés garde, guardia. Su primera referencia es al ejército de Napoleón, ¿no? Enfrentándose ahí como primera línea. Ese concepto que también se utilizó en el estallido en Chile, como la primera línea que iba preparada, ¿no? Para todo tipo de luchas, para todo tipo de terreno, cuyo primer enfrentamiento también definiría después el éxito o el fracaso de la lucha. Es llamativo esto porque ese espíritu, esa intención, ¿no? De avanzar, de ir primero, de ser precursor, de iniciar un camino, tiene mucha relación también con lo que es generar una vanguardia, ¿no? Donde se llega primero, donde se está primero, se reciben primero las balas, se pone el cuerpo, pero también se ponen las ideas, ¿no? Desde allí también ha sucedido un movimiento del concepto. Hoy día escuchamos vanguardia para muchas cosas, tal como pasó con el concepto de moderno, que antes se relacionaba solamente con la época de la modernidad, ahora pasa a ser lo contemporáneo. Lo mismo sucede con el concepto de vanguardia, pasó de referirse a estos ismos artísticos a aplicarse a todo tipo de situaciones relacionadas con lo novedoso, lo inaudito. Y se utiliza hoy tanto refiriéndose a obras artísticas rupturistas como también a productos de la tecnocultura. Como un auto de alta gama, se dice, es de vanguardia, ¿no? De hecho, la palabra surrealista se incorporó como adjetivo popular, coloquial, ahora lo usamos para todo tipo de situaciones bizarras, absurdas, y que están por ahí o descontextualizadas o relacionadas con lo onírico o con lo que está fuera de control, ¿no? Entonces, todo se mueve, se transforma, pero ante también aquello en lo cual caemos en esta posmodernidad y que todos los conceptos se ponen en jaque, también ante esta hipersimplificación y ante la falta de contexto, se vuelve necesario a veces volver a mirar con atención qué eran realmente estas vanguardias para ver cómo las comparamos con lo que hoy sucede, ¿no? Para entender mejor. Sí, ahí está bueno rescatar un poco la historia y tratar de contextualizar, porque también la idea, cuando surgió la idea de este podcast, también debatíamos si es posible hoy que surjan nuevos movimientos de vanguardia. Enseguida vamos a charlar un poco más de eso, pero bueno, yo voy a partir de esta idea que decía Meli, la vanguardia es una idea, un concepto que viene de lo militar. Esos que van al frente, esos que son la primera línea, porque había una cosa, un elemento como bastante belicoso en lo que hoy se llaman vanguardias históricas. Hay que tener en cuenta un poco el contexto en el que eso surge. Principios del siglo XX, entre el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y el inicio o incluso extendiéndolo más allá, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, suceden muchas cosas, ¿no? Está el surgimiento de muchas escuelas históricas de vanguardia, pero si uno lo piensa desde el marxismo, por ejemplo, y hablando en términos de contexto de producción, hay que tener en cuenta los avances que significaron descubrimientos científicos como el psicoanálisis y todas las técnicas que empezó a utilizar
Freud, las vanguardias aprovecharon, especialmente el surrealismo aprovechó todas esas herramientas que provenían del inconsciente, del sueño, hechos políticos, la Revolución Rusa. En Rusia se produce, hay como una síntesis en el comienzo de la Revolución Rusa, hay una síntesis de todo lo que son las vanguardias: cine, la psicología con Vygotsky, que hasta hoy se discute en las escuelas, el teatro con Meyerhold, la poesía con distintas escuelas de vanguardia, el futurismo fundamentalmente, las escuelas artísticas, la música, los suprematistas en el arte, la música de Shostakovich. Bueno, Rusia de alguna forma concentra todo lo que es ese momento histórico, ¿no? Por eso es muy interesante estudiar todo el contexto de la Revolución Rusa, pero también, como decía Meli, el tema de el modernismo anglosajón, ¿no? Todas las escuelas francesas. Hay todo un contexto que posibilita el surgimiento de estas escuelas de vanguardia. Y, por supuesto, no hay que olvidar, yo mencionaba a Rusia, la Revolución Rusa, pero no hay que olvidar el ascenso del nazismo. Entonces, cuando uno piensa en esta época y piensa en el ascenso de la derecha, que no es Milei, el ascenso de la derecha es mundial. Pero bueno, no es que del otro lado tampoco hay nada. Hay resistencia. Hay una resistencia que, bueno, todavía no tiene dirección, pero es interesante pensar en todo ese contexto, porque hay algunos puntos de contacto entre ese momento histórico de hace 100 años atrás y este otro, ¿no? En ese momento uno podría decir, bueno, qué privilegiados, ¿no? Porque tuvieron una dirección revolucionaria en Alemania, en la Unión Soviética, que hizo triunfar una revolución. Hoy eso no está. Entonces, bueno, habría que discutir también otras cosas referidas a la política, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto al contexto histórico, me parece que es importantísimo ubicar y hacer esa comparación de puntos de contacto, ¿no? Sí, esa primera línea me parece muy importante porque es una línea de sacrificio. Es la línea de quienes sacrifican no solamente cuerpo, sino también la manifestación de ideas con nombre y apellido, de firmar un manifiesto con nombre y apellido, porque es un movimiento, por lo cual creo que es una apuesta de exposición y de individualidades conformando, dando fuerza a lo colectivo. Pensando en esto que vos hablabas de Alemania como un lugar en donde también existen las reacciones, tenemos al expresionismo, tenemos a un dramaturgo muy importante, Bertolt Brecht, ¿no? Creando y instaurando un nuevo tipo de teatro, que es el teatro también que vuelve un poco hacia lo clásico, el teatro de máscaras, ¿no? Y si el teatro de máscaras conserva un poco o preserva la identidad de los actores que se estaban súper jugando con lo que estaban diciendo también ahí. Entonces, hay que ver, creo que hay que ver ahí cuánto de ese sacrificio de estos artistas que van en pos de expresar esta ruptura, de expresar esta libertad, que también es una de las características de la libertad entendida acá, ¿no? Hoy, ahora, ¿no? Como esta nueva, este nuevo concepto. Ahí realmente se estaban poniendo en la piel del pueblo, ¿no? En representación de esto. Siento también que cuando hablamos de la vanguardia, sí estamos hablando muchas veces de aquello que es exótico, ¿no? Que a veces cuando se usa de que alguien vanguardista es algo inentendible, muy complejo, muy inabarcable, que es una experiencia en la que se necesita tener muchas herramientas de todas las artes para poder comprenderlo, ¿no? Entonces, siento que a veces se la pone en un lugar de snobismo a la vanguardia, ¿no? Como bueno, solamente aquellos expertos van a poder comprenderla, ¿no? Y no, porque viene de algo súper visceral. Cada uno de los movimientos, si vamos separándolos, viene de este tipo, de esta conformidad frente a lo
Entonces no creo que hayan movimientos más versátiles y más viscerales, pasionales como las vanguardias. Siento que las vanguardias muestran eso, que es la lucha, que es romper también, bueno, ya lo vamos a ir desarrollando, pero también alguna incomodidad respecto a la burguesía, ¿no? Ya vamos a charlar más en detalle esto, ¿no? Las características esenciales de estas vanguardias que comparten, pero también me parece necesario mencionar desde nuestros orígenes y desde nuestro territorio que si bien Europa se adelanta, ¿no? Unos años en las vanguardias y desarrolla, ¿no? Bastante, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Seguidito, ¿no? Una tras otra, y va y te mete una piña por un lado y por otro, efervesce de vanguardias. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá en América Latina, ¿no? Y desde ahí, bueno, América Latina tuvo un desarrollo interesante de vanguardias. ¿Cómo fueron llevando esto, que fueron las ideas europeas, ¿no? Surrealismo principalmente, que pegó fuertísimo acá, y otros? ¿Cómo fueron llevándolo acá lo propio? ¿Cómo armaron sus propias vanguardias? Tiene que ver con el americanismo. El americanismo, el rescate del originario, el indigenismo también, rescatar, ¿no? Las culturas originarias de los pueblos, intentando formar una tradición literaria propia en esa búsqueda de identidad. Y desde ahí yo tengo acá algunos datos que me gustaría compartirles, porque hubo varios periodos de ruptura entre 1920 y 1960 en América Latina, y hubo constantemente unida y vuelta entre dos polos. Por un lado, la vanguardia, que si bien tuvo en algún momento politización, como en el caso del surrealismo, que en algún momento adhirió al comunismo, en su mayoría promulgaba la idea del arte por el arte, hay que decirlo, y la experimentación artística per se, relacionado también con esta angustia existencial que se genera a partir de las guerras, ¿no? Y desde ahí surgen todos estos sismos. El arte que se justifica a sí mismo. Y por otro lado, el arte comprometido, antiimperialista, de izquierda, indigenista. Van constantemente de un lado a otro. Una generación dice que hay que escribir siempre en base a un compromiso político y que la literatura debe afincarse allí, y otros que no. Pablo Neruda, por ejemplo, ¿qué hizo? Cambió desde Residencia en la Tierra, que es un texto más bien vanguardista, a Canto General, americanista, absolutamente americanista, al igual que Pablo de Roca, rescatando esta idea tan latinoamericana del caudillo, pero también de la épica, ¿no? Literaria. Huidobro marca el hito con el creacionismo, una de las primeras vanguardias literarias latinoamericanas en surgir. Vicente Huidobro, chileno, lanza su manifiesto Non Serviam, que declara la independencia del poeta ante la naturaleza. Dice, ya no voy a pintar más tus árboles, ni tus montañas, ni tus ríos. Ahora mis montañas, mis árboles y mis ríos van a ser totalmente diferentes y nadie me va a poder decir nada. Y bueno, Altazor. Trilce, de César Vallejo, peruano, años similares. Altazor en el 31, el manifiesto Non Serviam en 1914 y Trilce en 1918.
Coincide esto en Argentina con Oliverio Girondo, 20 poemas para ser leídos en el tranvía, con Gabriela Mistral, Desolación, y un año después Borges, Fervor de Buenos Aires, y María Luisa Bombal, ya más adelante, narradora chilena, en 1934, lanza La Última Niebla, ampliamente surrealista, se lo recomiendo, está en internet. Bueno, este entramado de influencias no es casual, ¿no? Se debe, acá como comentaba el compa, a este peso también de lo europeo como algo generador de prestigio, que son herencias del colonialismo que tenemos todavía hasta hoy, y segundo, esta búsqueda de una identidad original. Sí, yo pensaba en esto que vos decías del compromiso, porque en Argentina tenemos una segunda vanguardia, que es voy a usar un término para que se entienda, es la verdadera vanguardia, que es la segunda generación surrealista de Aldo Pellegrini, que fundan revistas y se forma un pequeño núcleo ahí alrededor, pero después están todos los que van a girar alrededor de la revista Poesía Buenos Aires y que van a ir haciendo en el tiempo, con el paso de los años, algunas opciones políticas que los va a llevar a acompañar la tragedia del país y de toda Latinoamérica con el Plan Cóndor y el golpe de Estado. El caso de Francisco Urondo, que muere fusilado acá en Guaymallén detrás de la terminal de ómnibus, como un caso extremo, ¿no? Pero eso, pensaba, en el caso de la Argentina tenemos esas segundas vanguardias que ligan esta cuestión de vanguardia artística a vanguardia política, adhiriendo a distintos grupos, ¿no? Políticos, Montoneros, PST, PRT, ¿no? Es bien interesante eso. Y eso está en el origen también, porque vos mencionabas recién el surrealismo, Bretón, el último manifiesto lo firma con León Trotsky. Tiene la firma de Bretón, Trotsky y Diego Rivera, que después reniega ese manifiesto porque en realidad él adhirió al estalinismo y el manifiesto ese no le interesaba en lo más absoluto. Pero sí es muy significativo que Bretón haya firmado ese último manifiesto con León Trotsky, que dice libertad absoluta en el arte, ¿no? En medio de la debacle del nazismo. Y después con este revés de Stalin, que pide que toda la literatura sea realista, ¿no? Que es un párate en las vanguardias. Y bueno, párate en muchas cosas también. No, yo siento también que todo lo que nombraste, que porque es inabarcable también el canon para decir ahí qué autores son representativos, esa continuidad llevada al realismo mágico, ¿no? Como la última explosión, que no creo que sea la última explosión, pensando un poco en el indigenismo, en el americanismo, en las vanguardias andinas, las vanguardias andinas que surgieron después como esta resignificación del realismo mágico. El realismo mágico mucha gente siente que es únicamente nacido acá en Latinoamérica y sin embargo tiene como su origen en Alemania, en el expresionismo. Frank Roh lo trae, lo importa de alguna manera y seguimos hablando de que entonces ese realismo que nos pusieron de alguna manera, bueno, vamos a hacer al escritor comprometido únicamente, el rol del escritor que también tiene una posición política, también es un lugar donde discutir cuál es el rol del escritor. Siempre es algo que tenemos que preguntarnos constantemente cuál es el lugar, pero teniendo en cuenta estas miradas del realismo mágico como la última explosión, también empezaron a abrir aguas entre quienes se jugaban más y quienes no querían decir tanto, querían poner más liviano ese realismo, ¿no? Como el realismo que se mecha un poco con esa cosa extraña, con lo que es casi un sueño. Casi una vuelta al romanticismo en esta también idealización del obrero, ¿no? Sí, porque por ejemplo tenés obras como El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, donde tenés la imagen del presidente nefasto,
que con sus secuaces arman un entramado de torturas, ¿no? Tenés muchos capítulos donde esa tortura es un lamento onomatopéyico al estilo Girondo, y luego tenés obras como 100 años de soledad, donde todo va más sobre lo existencial. Entonces, tampoco podemos juzgar a los autores por quién es más o menos comprometido, forman parte de todo un movimiento y algunos adhirieron a esos manifiestos, otros quizás no, pero sin embargo también se jugaron el pellejo poniendo en situación la mirada del caudillo o del presidente o del dictador, ¿no? Que eso también fue una apuesta sobre poner en ficción sin nombre y apellido, pero sí contextualizando en países siempre de Latinoamérica, ¿no? Haciendo de ese juego y diciendo el dictador es el mismo en todos los países. No sé, ¿qué tiene para decir la inteligencia artificial al respecto? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Opina? Le llamamos la palabra dictador y ya no la quiere. Nos puede largar algo con mucho pelo. Vos decís algo así como una peluca. Como una peluca. Ir en contra de los estándares establecidos hoy en el arte puede tomar varias formas, pero un enfoque contemporáneo podría ser cuestionar la relación entre arte y tecnología, particularmente con el auge de la IA y la digitalización. Actualmente la tecnología ha comenzado a dominar muchos aspectos del arte, desde la creación de imágenes hasta la música generada por inteligencia artificial. Un modo de rebelarse contra esta tendencia sería volver al arte profundamente manual y artesanal, reivindicando la imperfección y la subjetividad humana frente a la precisión fría de la máquina. Otra forma de subvertir los estándares sería mediante el arte socialmente comprometido, que desafía las narrativas dominantes sobre el capitalismo, el cambio climático o las desigualdades de género y raza, pero de manera descentralizada o fuera del circuito tradicional de galerías, museos y plataformas comerciales. Por ejemplo, usar espacios no convencionales, calles, barrios marginales, medios digitales independientes para difundir mensajes que inviten a la reflexión o el activismo, alejándose de la mercantilización del arte. También se puede cuestionar la obsesión actual por la inmediatez y el consumo rápido. Crear obras que exijan tiempo, reflexión y una experiencia pausada iría en contra de la aceleración cultural que prioriza lo instantáneo, lo viral o lo superficial. La inteligencia artificial nos habla en contra del Mira, capitalismo. la IA hoy en el arte está metiendo la pata hasta el fondo. Vos tenés tipos que se pasan años perfeccionando su técnica, su estilo, y ahora vienen con estas máquinas a hacer lo mismo en un par de minutos. Es una falta de respeto. ¿Cómo vas a comparar algo que te hace una máquina con lo que sale del corazón y la cabeza de un artista? La IA podrá ayudar con algunas cosas, pero que no me vengan a decir que eso es arte de verdad. El arte es humano, loco, y la IA no tiene ni la más mínima idea de lo que eso significa. Bueno, se critica así. En realidad, Trata de parecer argentino. Sí, loco. Mira, el veto a la educación pública en Argentina es un desastre total. No lo puedo creer. Estamos hablando de la base de nuestro país, de darle oportunidades a todos, sin importar de dónde vengan. Y ahora resulta que van a meterle un freno. Es un golpe bajo a los estudiantes, a los docentes, a todo el sistema. ¿Qué clase de futuro queremos si no invertimos en educación pública? Es como si les diera lo mismo que la gente siga en la misma. Y después se llenan la boca hablando de progreso. Déjate de joder. A Elon Musk no le gusta. Yo no logré romper los códigos. Se puede hackear a la máquina. me gustó porque en un momento dice hay que ir a los barrios marginales. Y yo digo, bueno, tiene como un concepto del margen en esto. Bueno, interesante esto de qué hacemos hoy con qué pasa con la IA, qué pasa con las nuevas tecnologías y el arte.
pueden haber nuevas vanguardias en este capitalismo que tiene como distintos nombres, ¿no? Hay autores que le llaman capitalismo de la vigilancia. Es todo un debate, si puede o no haber vanguardias en este contexto. No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, yo diría que primero estaría Volver a bueno lo que- manual, a lo natural, sería una vanguardia. Eso es lo que te hace ruido, ¿no? Me hace ruido eso. Como si retrocediéramos en lugar de avanzar. Pero pensar en un mundo donde todo está hiperconectado, donde la tecnología está metida hasta en los poros del arte, lo radical tal vez sea justamente reconectar con lo humano, con lo imperfecto. Puede que no sea un retroceso, sino una resistencia, una forma de decir, no todo tiene que ser frío, calculado, hecho por una máquina. Lo vivo, lo palpable, lo auténtico sigue teniendo valor. Y en esa contradicción, en esa elección consciente, quizás ahí reside la verdadera vanguardia. Y por ahí también siento que si había algo que generaban las vanguardias era ciertos textos como manifiestos donde las personas asistían y firmaban, ¿no? Tenían que estar ahí, escuchar, firmar. ¿Y qué pasaría ahora? Nos llegaría por mail, WhatsApp, un manifiesto, por formulario de Google, Firma esta petición. por Change.org. El manifiesto de Indeseable está en Instagram. El paso, ¿no? Pero adhieran, dice. Firma esta petición para el manifiesto. Eso, me parece como también la socialización de esas características que a lo mejor antes se tenían que delinear de una discusión, que salía esto del texto original. Pensar también en todo lo que incomoda a veces, a muchas personas, les incomoda firmar. Les incomoda adherir a algo, Poner el nombre. poner el nombre. Poner el cuerpo. O poner la obra. Exacto. Si hablamos de una característica esencial de las vanguardias artísticas en general, ya nos vamos un poquito a lo literario, está esto, ¿no? De lo ya hecho. Lo que le dicen en inglés, ready made. Ya hecho, ¿no? El objeto, ¿dónde está? La ausencia de obra que se justifica con la interpretación. El texto viene a justificar que esta rama esté en la galería de arte tal, ¿no? Pero es esta rama en este espacio y no en otro. Sí, hay un término que es el objet trouvé, que es el arte encontrado, que surge de pensar en que, bueno, ahora hay gente que está muy curiosa con esto, la banana en el museo, pegada con una cinta, ¿no? Eso es el arte encontrado, es como, estoy enojadísimo porque en cuanto a la banana esté madura y podrida ya no es arte, digamos, un arte con caducidad, efímero, que es parte de las vanguardias y que hoy también viene esta discusión de ¿es esto una obra o es simplemente un acto expresivo? Es un acto revolucionario, un acto que busca la provocación, ¿no? El urinal en el medio de la sala del museo. Bueno, esto también de lo instituido, o cómo se instituye la etiqueta de obra. Yo creo que ahí nos tenemos que preguntar qué es una obra o por qué aparecen las obras. Tenemos como líneas mucho más tradicionales, como la de Adorno, que nos habla de obras orgánicas, redondas, completas, que no necesitan la mediación de nadie. Es, bueno, lo cuadro y siento esto, me pasa esto. Pero en el caso de las vanguardias, siempre ellos fueron defensores de que sí necesita la mediación, porque son acciones conjuntas, son acciones colectivas, son acciones que se van dando entre cada uno de los intérpretes de ese momento. Entonces, por ejemplo, hoy intentamos que junto a nuestro discurso aparezca la música de Selena y cada uno va a tener su interpretación, pero nosotros también vamos a sugerir que sea una música a lo mejor incómoda o atonal o nada convencional, ¿no? Entonces esas ideas se van rompiendo con las vanguardias, van apareciendo estas ideas de que lo más importante es la praxis, la práctica de vida. Para el vanguardista la praxis vital es lo que hace, lo que construye la obra. Estas ideas a veces medio como que después de que han surgido y han vuelto esas obras al museo dicen, bueno, pero ahora está en el museo el original, ya no está más en una casa cultural, está en el museo. Entonces
se ha instituido, se ha institucionalizado todo lo que ellos de alguna manera lucharon para que tuvieran en esto que la inteligencia nos decía, los márgenes, en otros lugares. Sí, Muy útil también a la elitización de las artes, ¿no? sí, la elitización es bastante fuerte respecto a las vanguardias. Uno siempre suele escuchar que quien se considera vanguardista está en el centro cultural o en el museo más grande de la ciudad, ¿no? No puede estar a lo mejor en un barrio, no puede aparecer en una feria, ¿no? En una feria de plaza. Es como, no, el vanguardista o ese objeto B tiene que estar en un lugar en el que los críticos y los curadores han marcado que eso tiene valor, que es una banana mágica. La que está ahí. En muchos casos, ya no importa tanto el objeto en sí, sino la intención y el contexto que rodea la obra. Alguien ve esa banana y piensa en el absurdo del mercado del arte, en cómo una idea puede generar más valor que la propia creación manual. Sin embargo, esto también genera una reacción de escepticismo. ¿Estamos frente a una genialidad conceptual o simplemente ante un truco de marketing? En mi opinión, este tipo de arte pone a prueba tanto al artista como al espectador. ¿Es arte porque lo dice un museo o una galería? ¿O es arte porque realmente nos hace cuestionar lo que consideramos valioso? Es una línea delgada y muchas veces esa banana es más un fenómeno mediático que una obra que trascienda por sí sola. Tabarovsky decía, no hay obras vanguardistas, sino interpretaciones vanguardistas. Y yo creo que tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? No es la obra en sí, que define, ¿no?, a lo vanguardista, incluso hoy, ¿no?, lo contemporáneo, es el discurso también que acompaña, es la visión y la interpretación que le damos. Finalmente la vanguardia termina siendo como un fantasma, ¿no?, que viene, se va y pareciera que, ¿qué es lo nuevo?, nos preguntamos, ¿no? Pareciera que en ocasiones lo nuevo es un fetiche y que la vanguardia es volver atrás, ¿no? Volver a la tradición resulta vanguardista en ocasiones, ¿no? Sí, de hecho los modernistas anglosajones no inventaron nada, lo que hicieron fue mirar al pasado grecolatino y tomar fundamentalmente cosas como el fragmento, la poesía arcaica griega, que es toda fragmentaria, no conocemos nada completo, nada está entero. Bueno, tomaron eso como directamente como un artificio, como un procedimiento. Entonces, bueno, y las reescrituras también, que ahora cuando alguien habla ahora de reescrituras, oh, qué idea brillante, no, mentira. 100 años atrás eso ya lo plantearon como un procedimiento los modernistas anglosajones, y ya antes de ellos también se había planteado. Entonces, bueno, ¿qué es la vanguardia en definitiva? ¿Qué es la originalidad? ¿Qué es la originalidad? ¿Qué es la originalidad? Porque entendemos, ¿no?, desde la literatura que nuestra experiencia como lectores también nos define como escritores en el momento en que tomamos intertextualidades para generar estos nuevos textos. Y es necesaria la intertextualidad, realmente, porque me genera la posibilidad de hacer elipsis y de hacer conexiones con lo que va a surgir, haciendo un guiño, dándole también un pulgar para arriba al lector, como para que siga en la misma sintonía que el escritor, el autor, pero siento también que este efecto de shock también es un efecto de la vanguardia. Y hoy, por ahí la gente está un poco más escéptica a todos los efectos, entonces todo le resbala y nada le parece vanguardista. El efecto de shock de los actos y de los eventos dadaístas, sí la gente quedaba sorprendida. Y hoy lo que tenemos es esa actitud que quizás está enmascarando todo, que es la indiferencia, el escepticismo. Nos daremos cuenta en el momento que una vanguardia surge. Yo creo que muchas veces la vanguardia, los periodos literarios, esto de las generaciones, se van formando en la posteridad, ¿no? Y la crítica termina determinando y encasillando y poniendo en cajitas, ¿no? ¿Y qué cosas choquean ahora? ¿Cuál va a ser el efecto, la terapia de shock para esa vanguardia? Porque parece que es a un costo tan alto, que parece que si no hay sangre de por medio o algo semejante, no va a causar realmente
esa conmoción. Ajá. Sí, pienso en la cuestión de grupo también, ¿no? Pensando en esto que decía la Melissa. Hay como muchas poéticas conviviendo al mismo tiempo en este momento, entonces parece difícil que algo de eso se reúna en torno a un grupo que sea de vanguardia, ¿no? Más allá de esto que discutíamos recién, ¿no? A nivel estético. Ahora, en términos más políticos, parece que eso es más difícil, ¿no? Reunir a un grupo alrededor de algunos principios, bueno, parece más complicado. Habría que ver también, discutir si es necesario, ¿no? O si todas esas poéticas pudieran convivir. Yo creo que también, pensando en esto que vos decías, es un momento es raro, ¿no? Porque es un momento muy convulso, que uno podría comparar con 100 años atrás, con el surgimiento de la vanguardia, pero al mismo tiempo la gente está como un poco demasiado calmada, ¿no? Hay una impregnación en la conciencia de la gente, claro, de la tristeza, de sentimientos como la tristeza, no se puede hacer nada, que también está quitado desde determinadas direcciones políticas y sindicales en este caso, ¿no? Bueno, no se puede hacer, y por los medios, no hagamos nada, no se puede hacer nada, estamos súper derrotados, ¿no? Sí. Bueno, esas direcciones. Ya fue. Ya fue. Alguien tendrá que dar explicaciones después, ¿no? Una frase de Buchner: las únicas obras que cuentan hoy son las que no son obras. Invitación a la no acción, a quedar ahí como espectador. Una de las características de las vanguardias es la categoría del experimental, el proceso o el proceso, ¿no? Generar una alternativa viable en el contexto en el que estamos para que se experimente algo, haya una transición con las nuevas formas de mediación del arte y también de las ideas, ¿no? De las ideas políticas. Por ahí también siento que esta posverdad nos ha hecho pensar que no hay una sola idea firme en nada, en ningún área. Entonces, si desentendemos esto históricamente, vamos a ver que la experimentación literaria es un proceso de constante creación de recursos. O sea, ya los recursos se han inventado. ¿Qué hacemos con estos recursos que tenemos para que un mensaje nuevo aparezca, pero que también ese mensaje pueda generar en los demás la empatía? Palabra que se usa bastante en todas las áreas, pero se practica poco y se colectiviza menos. Por otro lado, ¿hay algún mensaje nuevo por crear? Bueno, ¿Han cambiado realmente las necesidades intrínsecas? Todo ser humano Cambian los medios. a lo largo del tiempo. Porque a veces pensamos que el desarrollo cognitivo, supongamos que toda creación tecnológica que anteriormente era una adaptación del ser humano a su entorno, hoy parece que nos ha sobrepasado. Pero hablamos de vanguardias artísticas, estéticas, en este tiempo de hiperconectividad y de no sé, tenemos tanto accesorio para todo. ¿No se hace ahora casi indispensable tener acceso a los últimos avances para ser vanguardista, por ejemplo? ¿Cómo se resuelve eso? Es re interesante lo que dice Felipe. Yo lo veo desde otro lado porque yo, como poeta, pero para quienes además pensamos que el arte es interdisciplinario. Entonces yo digo, si yo no tengo acceso a estas últimas herramientas, porque he decidido llevar una vida austera, ¿cómo puedo volverme vanguardista o realmente me interesa ser vanguardista? ¿Cuál es el fondo de mi obra? Sí, lo que decís vos, esto de que, a ver, Está hay capitalizado. necesidades, hay intenciones nuevas. Yo creo que por ahí tenemos esto en común, ¿no? Con las vanguardias. A ver, si pensamos en el simbolismo, si pensamos en Rimbaud, por ejemplo, decía que la literatura tenía que ser, o la poesía, que era a lo que principalmente se dedicaba, ¿cómo era? Desajuste sazonado de todos los sentidos. ¿Cómo desajustamos los sentidos en la literatura?
por supuesto que con la materialidad que trabajamos, ¿no? Con las palabras. Con las limitaciones, que es lo que... ¿Cómo ajustamos entonces las palabras, el lenguaje, rompiendo la sintaxis? Entonces hablamos de una literatura que sospecha del lenguaje, que rompe la sintaxis. Y entonces las palabras empiezan a cumplir otras funciones. El asunto, volvemos, sí, las necesidades y las intenciones no son nuevas, ¿no? Seguimos necesitando un techo, seguimos necesitando comer, seguimos necesitando quienes nos dedicamos al arte, poder vivir también de lo que hacemos, pero los medios son otros, ¿no? El lenguaje, el trabajo en el lenguaje sigue siendo el No mismo. es indispensable tener acceso a los últimos avances tecnológicos para ser vanguardia. La vanguardia no se define exclusivamente por el uso de tecnología avanzada, sino por la capacidad de romper con lo establecido y proponer nuevas formas de expresión o pensamiento, independientemente de los medios utilizados. Si bien la tecnología puede abrir nuevas posibilidades creativas y ofrecer herramientas innovadoras, la vanguardia también puede surgir desde una postura crítica, una reinversión de lo cotidiano o el rescate de técnicas tradicionales que desafían el contexto actual. Felipe recién nos volvía a traer a un asunto que hemos rozado pero al que no terminábamos de entrar, que es el tema de la vanguardia y la relación con la tecnología. Hace 100 años también, cuando surgen las vanguardias, surgen un montón de distintas corrientes que trabajan sobre la materialidad, de tanto el sonido como el espacio de la hoja en blanco, la corporalidad del texto poético, y después también en Latinoamérica, más temprano mencionábamos Latinoamérica, los poetas concretistas brasileños, que también utilizaron. ¿Qué tienen en común todos esos movimientos que uno podría englobar dentro de la poesía concreta? La utilización de las tecnologías más novedosas de la época. Los rumanos, que siempre han sido gente muy extraña, a principios del siglo XX, claro, se dieron cuenta que el fonógrafo podía servirles y se grabaron. Ellos querían hacer poesía sonora y grabaron poemas enteros. Hay un poeta rumano muy poco conocido que se llama Kurt Schwitters, que graba todo un poema que se llama Ursonate. Son sonidos sin ningún significado desde el punto de vista convencional, sí con sentido, no con significado, pero el tipo utiliza el fonógrafo para grabar esa obra. Los poetas concretistas brasileños utilizan las computadoras para generar clips poemas, palabras que van dibujando alguna figura que se relaciona con el significado del poema. Entonces, yo creo que ahí hay una voluntad de decir, bueno, todos deberíamos poder acceder no solo al arte, sino a las tecnologías que posibilitan otras comodidades, otro acceso al arte, ¿no? Me parece interesante. Quiero decir que estamos llegando al cierre del podcast. Bueno, acá tres profes de lengua están orgasmeando en su salsa, quiero decir, pero bueno, estamos llegando un poco al cierre y intentando, ¿no?, responder esta pregunta que planteamos. Prometemos mucho, pero no sé si tenemos una respuesta unívoca. No, bueno, ahí todo es publicidad. Me hace estudiar con esto de la democratización, Claro, del acceso a la tecnología, que la veo tan lejana, tan distante, respecto a la Argentina y respecto a Latinoamérica en general, pero por ahí siento que con estas intervenciones interdisciplinarias y todo eso, intentamos siempre incorporar, aprender, pedir prestado, experimentar, que es lo que siempre las vanguardias quisieron, que fuera una actividad vivida en presencia y en esencia, ¿no? Respecto a la poesía que hablas, concreta, ¿no?, y todo, siempre tenemos como esta idea de que hoy la tecnología es de fácil acceso para todos porque todos tienen un celular, ¿no? Como que eso siempre se escucha, bastante general, hablar de que bueno, todos podemos porque todos tenemos un teléfono, y la verdad que no es así. La
las herramientas a la vez a veces exponen cuestiones que son muy concretas que mucha gente teme. Por ejemplo, esto del escaneo del iris, últimamente, ¿no? Como cuánto estamos dispuestos a dejar en la tecnología de nosotros mismos antes de hacer un nuevo elemento artístico, objeto artístico, producción artística. ¿Sí? Porque para todo esto hay que acceder casi siempre por unos meses gratuitamente, pero luego viene una suscripción. Pero antes de eso hay una toma de información y también un seguimiento de los patrones de búsqueda. Y eso ya entra en una zona que para quienes, bueno, están en busca de la herramienta, la obtienen con eficacia, pero a la larga entendemos que también estamos poniendo mucho de nuestra información personal ahí, ¿no? En las búsquedas de Google, en las búsquedas de... Y sin consentimiento. Sin consentimiento. Por lo menos explícito, ¿no? ¿Cuántas cosas puede hacer la IA? ¿Puede la IA generar obra? Gran pregunta. ¿Qué entendemos por obra primero? Sí. Ahora, si nos referimos, por ejemplo, a la poesía o a la literatura, sí, puede producirte una novela, puede producir un libro de poesía o unos cuantos poemas, lo que necesites, por supuesto. El tema es cuánto de intervención humana hay allí, cuántos estilos se está copiando para armar esto, ¿no? Yo puedo decir, bueno, quiero armar ya sea una película de David Lynch, como si fuese el Titanic y que dure 3 horas. Y en un tiempo va a salir, seguro ya se puede, solo que no nos enteramos porque ya está. Pero a las personas a quienes se les copia no se les pide su consentimiento. Entonces ahí está como el lado ético también. O vamos a empezar a ver, no sé, a Donald Trump hablando de derechos humanos o a Milei hablando del valor de la educación pública, ¿no? Y ahí nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué hacemos con esta fake news? ¿Qué hacemos con esto que se genera? O con videos en que aparece gente haciendo cosas que no ha hecho. Es una locura todos. Estamos perdiendo Estamos en un terreno de lo estamos perdiendo desconocido. el arte como actividad humana. Ajá. Ahí se me viene mucho el libro del arte en tiempos de reproductividad técnica, que incluso ahí hablaba del cine y la fotografía, ni siquiera estaba como cerca del internet, pero siempre como que me resuena eso, como de esa como reproducción técnica y esa pérdida del aura, que es lo que se siente más ahora en las imágenes de la IA o en las redes sociales. Al Esa mismo reproducción tiempo, técnica. claro, al Sí, mismo tiempo es eso. Benjamin dice que hay que aprovechar los Sí. avances tecnológicos, que no podemos quedarnos fuera de eso. Yo Interesante. quisiera agregar, o sea, para mí vanguardia en este momento es lo que está haciendo ella. Está en la periferia, digamos, en el fuselaje, y desde el centro le están causando una reacción para que ella reaccione. Para definir eso, voy a citar a un chiflado que es Luca, y le preguntan, Luca, ¿qué es el rock? El cork, al revés, responde, me parece una respuesta genial. Y después, con respecto a la IA, quisiera recomendar 2 textos que los tengo en la punta de la lengua. Uno es de Donna Haraway, que es Hipótesis Cibernética, de 1984, y el otro es de Tikkun, que es, no, al revés lo dije, el de Tikkun es la hipótesis cibernética y el de Donna Haraway es el manifiesto de los siglos. Me parecen 2 textos fundamentales para moverse en este mundo y sacarse de encima la IA, porque sin embargo ella está en la vanguardia, pero está usando una lupera. Entonces nos vamos a relacionar con todos esos transitores. Prefiero los transitores y no estos microprocesadores. Yo prefiero un transitor. Pero creo que por ahí viene la mano. Y creo que esos 2 textos, y que no se pueden ni siquiera definir ni clasificar cuando se está en la vanguardia, porque cuando estás en la vanguardia, estás al frente de batalla, como ustedes lo definieron desde un principio, y estás al palo, no vas a definir. No te enteras. Exactamente, no sabes qué está pasando, simplemente reaccionar. Y creo que va a haber una reacción a todo esto porque francamente es insoportable tener ese aparato ahí tirándome una definición que no tiene nada que ver con otro de los arquitectos. Show de máquinas.
Pero no tira malos conceptos. Pero sí creo que la hipótesis cibernética y el manifiesto de los cyborgs, por lo menos para mí, han sido dos textos fundamentales que me los pasó un amigo y son zarpados, hay que leer. Hay que partir de ahí. La recomendación. Bueno, Vamos cerrando. No hay respuesta. No sabemos nada, Ya está. Síganos en el Spotify. Y el texto colectivo, por favor. Bueno, sí, que lo diga indeseable. Sí, no. Acá somos todos indeseables. ¿Qué hacen un jueves preferiado Kichi? No lo quieren en su casa. Es un jueves que está dando vueltas por No lo quieren el centro cultural, está ahí en aquel pilar de allá, está la terraza también. En el celular no se aprecia, pero bueno, Jorge José Tropicado tiene un sello de agua y todo eso, tiene un trabajito más que se puede apreciar. Y obviamente lo que diga la guía acá, y por eso yo lo tuve que manipular, yo lo manipulo. Hay que tenerlo en cuenta que este coso, yo se lo pregunté y ahora no lo pude reproducir, pero este coso lo entrenan seres humanos. Lo entrenan seres humanos. Y ahora sí, que uno esté acá detrás de este cosito, por ejemplo, yo soy como músico, por ejemplo, a mí me gusta mirar a los ojos a las personas que están interactuando. Por ahí, simplemente se llama apocalípticos de grades. Tengo opciones yo de qué medio uso para hacer mi arte. Yo ni siquiera pude escoger si tenía WhatsApp o no, me había obligado a WhatsApp. Literal. Terminan siendo herramientas de trabajo. Bueno, como dice el Feli, les invitamos a escribir en el texto colectivo. Tienen ahí el QR para escanear, se meten y anotan lo que se les cante, lo que quieran, si quieren nos putean. Después lo vamos a publicar, así que háganse cargo. Igual es anónimo, así que no pasa nada. igual conocemos la manera de escribir de algunos de acá. Porque algunos son Sí, o escritores que veo por ahí. Y bueno, les contamos, está también, vamos a hacer un break ahora, antes de pasar al set musical y de visuales de Selena Puri. Antes de irnos a la terraza, todavía nos queda un pequeño ratito por acá. Y les invitamos en este break a varias cosas. Escribir en el texto colectivo, dejen su registro ahí, lo que quieran, por favor. Participar de la estación de los sueños, ahí Cele les espera para que cuenten sus sueños. Cele después hace un trabajo interesante ahí con inteligencia artificial para darles una imagen reflejo de sus sueños. Participar también del sorteo porque vamos a sortear libros, así que si alguien no tiene número se puede acercar ahí a la mesa. Hay mesa de libros disponible a la venta. ¿Y qué más me queda? Eso, ¿no? La comida y la bebida aquí a la vueltita para beber y comer. 20 minutitos y volvemos con el set musical. Muchas gracias por bancar. Que vuelva el cassette, que vuelva el cassette. ¿Viste que era joven, loco? Ah, bueno.